Amén y gracias a Dios. Natalia, gracias por hacerte cargo de la oración. Muy buen día para todos y hágame saber usted, por favor, si me está escuchando bien y hágame saber si me está viendo bien. Por favor, gracias. Hágame saber. Si me escucha la voz rara es producto de las disfonías que se llama. Si me escucha la voz rara, pero lo importante es que me pueda escuchar de todos modos. Bueno, eh, continuamos nosotros hablando acerca de este tema que se desprende de lo que usted encuentra en el Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículo 35. Lo busca nuevamente, por favor. Aunque me acuerdo muy bien que usted alcanzó a memorizárselo en el culto de domingo. Juan capítulo 5, versículo 35 dice: Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Déjame saber si ya está en ese texto bíblico, por favor, si ya está en Juan capítulo 5, versículo 35. Recuerden que solamente tiene que escribir ahí ya. Eso, listo, gracias. Ok, qué bueno podemos entender. Recuerde que aquí está hablando de Juan el Bautista cuando dice él. Recuerde que lo compara con una antorcha. Y recuerde que destaca dos cosas de esa antorcha. Por un lado dice que la antorcha arde y por el otro lado dice que la antorcha alumbra. El tema de que la antorcha alumbra o que un ser humano alumbra, creo que nosotros ya lo estudiamos y lo estudiamos bien, lo estudiamos a profundidad, ¿cierto? Si dice que la antorcha alumbra, pues por supuesto está hablando de la luz. Entonces, recuerde usted que una es la luz del cristiano y otra es la luz del mundano. Son dos cosas diferentes, ¿cierto? Una es la luz del cristiano. ¿Cuál es la luz del cristiano? Ya, creo que se cae y vuelve, pero creo que ya estamos otra vez. Estaba yo preguntando, ¿cuál es la luz del cristiano? Y usted, por favor, responde. Si hay alguna interferencia, alguna cosa, debe ser producto del internet, debe ser producto de la señal. Miramos a ver qué hacemos para poder continuar. Lo importante es que me esté escuchando bien. La luz del cristiano. ¿Cuál es la luz del cristiano? Responda, por favor. La luz del cristiano es una. Solamente hay una luz. ¿Cierto? Eso, la luz del cristiano es la palabra de Dios. Eso dice el Salmo 119, versículo 105. Esa es la luz del cristiano. Si el cristiano quiere luz, tiene que ir a la palabra. Un cristiano lleno de luz es un cristiano lleno de palabra. Un cristiano que no tiene palabra es un cristiano que no tiene luz. La única manera de disipar nuestras tinieblas internas es por medio de un conocimiento interno profundo de la palabra de Dios. Conclusión. La palabra de Dios es la luz del cristiano. Cuando hablamos nosotros de el mundano, no es lo mismo. La luz del mundano no es la Biblia, la luz del mundano no es la palabra de Dios. ¿Por qué? Comenzando que ni la lee, comenzando que ni le importa la palabra de Dios. Y sin embargo, el Señor habla de la luz del mundo y enseña claramente cuál es la luz del mundo. Yo le pregunto a usted, ¿cuál es la luz del mundo? Y usted responde, la luz del mundo es... La luz del mundo es... Excelente, Denise, gracias por tu respuesta. La luz del mundo es el creyente. La luz del mundo es el creyente, la luz del mundo es el cristiano. ¿El cristiano cómo así? Sí, el cristiano, lo que están escribiendo ahí, el testimonio, la conducta, el comportamiento, las palabras, los modos, las formas del cristiano. El cristiano lee Biblia, el mundano lee cristianos. El cristiano lee Biblia y en la Biblia encuentra a Dios. El mundano lee al cristiano y al leer al cristiano se supone que debería encontrar a Dios. ¿Estamos claros con esto? Ahora la pregunta que nos hacemos nosotros es, si cuando el mundano me lee a mí, ¿me lee en qué sentido? En el sentido de examinarme a mí, me analiza a mí.
Si cuando el mundano me analiza a mí, ¿realmente ve a Dios? ¿Realmente se encuentra a Dios? ¿O no se encuentra con Dios? ¿O no ve a Dios por ningún lado? Esa es una pregunta, ¿no? Y si no ve a Dios por ningún lado, quiere decir que a mi vida le falta luz. O sea, a mi vida le falta que a mi vida le falta palabra. Dese cuenta que una cosa está conectada con la otra, ¿no? Una cosa está conectada con la otra. Freddy, pero es que, o sea, difícilmente en mi vida se verá a Dios, porque le falta Biblia, le falta palabra, le falta evangelio, le falta conocimiento. La palabra de Dios es transformadora, es el poder transformador del evangelio. Para eso yo tengo que meterme todos los días y no puede haber descanso y no puede haber tregua en cuanto a eso. Pero la gente tiene que ver en mí a Jesucristo. La gente tiene que ver en mí a Dios. Conclusión, la luz del cristiano es la palabra de Dios, la luz del mundano es el cristiano. Por eso el Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Y por eso Mateo capítulo 7 es claro al decir, vosotros sois la luz del mundo. Ok, pero eso nosotros ya lo vimos. Eso es Mateo 5:14, ¿no? No Mateo 7, Mateo capítulo 5, versículo 14, siendo completamente exacto con las citas bíblicas. Vosotros sois la luz del mundo. Ya. Una es la luz mía y yo al mismo tiempo soy luz de otro, pero para yo ser luz de alguien, primero yo tengo que tener la luz de Dios en mi vida. Eso con respecto a que Juan el Bautista era una antorcha que alumbraba. Ahora, no solamente se dice que Juan el Bautista era una antorcha que alumbraba, también se dice que Juan el Bautista era una antorcha que ardía. Y le preguntaba yo a usted en el culto presencial, y concuerdo perfectamente con Natalia, con que lo óptimo es lo presencial, no lo virtual. ¿Sí? A veces las condiciones no son propicias para poderlo hacer, como hoy. Y sin embargo, como tanto anhelamos nosotros estar presenciales, pues no se le olvide que este sábado que viene tenemos ayuno presencial, desde las 6 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Que como lo mejor es lo presencial, entonces ahí vamos a estar en el ayuno. Y el domingo, lógicamente, tendremos nuestra reunión presencial, como debe ser, con todas las de la ley, espero yo, con las fuerzas renovadas, con la salud renovada, con la voz renovada, con el ánimo renovado, bueno, con todo renovado. El tema es que Juan el Bautista no solamente era una luz, sino que también ardía. Y le preguntaba yo en el culto presencial precisamente cómo hacía arder. Y usted decía, arder, consumir. ¿Sí? Quiere decir que en la medida en que él hablaba, emanaba luz de su vida por el conocimiento que tenía. Pero también en la medida que él hablaba y en la medida en que emanaba la luz de su vida, en esa misma medida habían cosas a su alrededor que comenzaban a consumirse, que comenzaban a arder. Y caíamos nosotros hace 8 días en cuenta que cuando Juan el Bautista sobre todo hablaba, sobre todo había algo a su alrededor que comenzaba a consumirse. ¿Qué era lo que alrededor de Juan el Bautista comenzaba a consumirse? Comenzaba a quemarse, comenzaba a arder. Le pregunté, y por más que tambaleamos con la respuesta, me acuerdo tanto, llegamos a la respuesta. Y eso que comenzaba a consumirse, que se lo estoy preguntando y no apareció ninguna respuesta, eso que comenzaba a consumirse, a arder, cuando algo se consume, algo desaparece, ¿sí? Cuando algo se consume, prenda usted un trozo de papel, el papel ardió, el papel se consumió, el papel desapareció, se pulverizó. Cuando Juan el Bautista comenzaba a hablar, cosas a su alrededor comenzaban a ocurrir. Porque cosas a su alrededor comenzaban a desaparecer, cosas a su alrededor comenzaban a arder, a pulverizarse. Exacto, el pecado. Ah, muy bien, Germán, la ignorancia porque era luz y el pecado. Pero, ¿por qué el pecado? ¿Se acuerda que le pregunté por qué el pecado? Y ahí estuvimos como 5 minutos como que patinando, como que no llegábamos a la respuesta, pero al fin llegamos a la respuesta. Pero ¿por qué el pecado? ¿Por qué el pecado cuando Juan el Bautista hablaba? Claro, había gente a la cual no le gustaba, le sacaba la piedra a muchos se emberracaban, porque a quien le gusta que le hablen del pecado, pues a nadie le gusta que le hablen del pecado. Y sin embargo, cuando Juan el Bautista hablaba, pues
el pecado comenzaba a desaparecer, en el sentido en que la gente comenzaba a arrepentirse. Pero ¿por qué el pecado era lo que desaparecía? ¿Por qué no otra cosa? Porque Juan el Bautista se la pasaba hablando acerca del tema de enderezar el camino, acerca del tema de arrepiéntanse, acerca del tema de dejen, abandonen, no más con sus pecados. Entonces, como ese era el tema de Juan el Bautista, pues eso era exactamente lo que ocurría alrededor. Ahora, claro, Juan el Bautista, movido por el Espíritu de Dios, hablaba y al hablar iluminaba muy bien. Pero al mismo tiempo, en la medida en que hablaba guiado por Dios, el mismo Dios comenzaba a arder, el mismo Dios comenzaba a consumir, el mismo Dios comenzaba a pulverizar, el mismo Dios comenzaba a hacer que desapareciera todo eso que era el tema de la predicación o la enseñanza de Juan el Bautista. Y eso tiene que quedar claro, ¿no? Porque cuando dice que alumbra y arde, pues está hablando de un mismo proceso. El proceso que comienza cuando usted alumbra, pero lo que sigue después de alumbrar. Recuerde, usted alumbra cuando usted pone la palabra de Dios en su boca, ahí usted alumbra. Pero en el momento que usted pone la palabra de Dios en su boca, como dice la Escritura, hoy he puesto mis palabras en tu boca, en tus labios. En el momento en que Dios pone su palabra en mi boca y la palabra es pronunciada, pues eso no se queda ahí. Porque eso comienza a surtir un efecto. Y el efecto, en una sola palabra, se puede llamar el efecto de arder. Póngale sinónimos: el efecto de arder, el efecto de quemar, de consumir, de pulverizar, de hacer desaparecer. Ok. Ahora, cuando usted analiza el ministerio de Juan el Bautista, pues se dijo de Juan el Bautista que ningún milagro hizo. Sí, ningún milagro hizo. A través de Juan el Bautista no se realizó ningún milagro de los que Jesucristo realizaba. Pero sí se realizaban otra clase de milagros. Por ejemplo, ¿cuáles? El milagro del arrepentimiento. El arrepentimiento, recuerde usted que no es una obra humana. El arrepentimiento es una obra de Dios. De modo que la gente comenzaba a arrepentirse y la gente comenzaba a creer en aquel que vendría después de Juan el Bautista. Me refiero al Señor Jesucristo. Ese era el milagro que ocurría. Sin embargo, otra clase de milagros no. Pero la pregunta que se hace, o que me han hecho varias veces, es ¿por qué a través del ministerio de Juan el Bautista no se realizaron milagros como, por ejemplo, sanidades? Y yo creo que a esas alturas usted ya tiene la respuesta. ¿Por qué a través del ministerio de Juan el Bautista no se realizaron sanidades? La respuesta correcta es: a través del ministerio de Juan el Bautista no se realizaban sanidades ni liberaciones, o sea, exorcismos, y eso no se realizaban, no. Yo estoy esperando que usted me dé la respuesta, ¿no? Estoy que la digo, pero estoy esperando que usted me dé la respuesta. Bueno, podemos hablar de propósito, sí, pero si queremos ser un poco más como puntuales, digamos, con lo que estamos diciendo, con lo que hemos venido diciendo ya durante 3 domingos, porque ahí está Natalia muy bien, porque él solo hablaba del arrepentimiento. Déjemela ahí. Y repítalo usted allá en la casa, porque él solo hablaba de arrepentimiento. Aquí, porque su ministerio era que él anunciaba la venida del Mesías y preparaba el milagro exactamente, otra vez, era el arrepentimiento. Porque él solo hablaba de arrepentimiento, porque tenía que ver con el propósito de su vida, sí Señor. Tenía que ver con su llamado, sí Señor. Tenía que ver con aquello para lo cual Dios lo había capacitado, sí Señor también, todo eso. Entonces todo eso lo enfocaba en un solo tema. ¿Cuál tema? El arrepentimiento. Entonces ya había dicho, discúlpeme señora Cecilia, no se me ponga así su merced, tampoco es para tanto.
Señora Cecilia dice, a ver, ¿dónde su merced dijo? ¿Dónde su merced dijo? ¿Dónde su merced dijo? Estoy buscando. Ah, sí, señora, las personas empezaban muy bien. Sí, señora, su merced tiene toda la razón. Mil excusas. Excuse me, no sé en qué idioma decírselo, señora Cecilia. No se me ponga así. Seguimos hablando. El tema es que se producían arrepentimientos a su alrededor porque él se la pasaba hablando de arrepentimiento. Si se la pasa hablando de arrepentimiento, pues, ¿qué espera que haga el Espíritu de Dios a su alrededor? Pues que convenza a las personas a su alrededor de pecado, justicia y juicio y les conceda el arrepentimiento. ¿No es cierto que es así? Y aquí nos damos cuenta entonces nosotros de una gran verdad. Eso es exactamente, muy bien Natalia, lo que el Espíritu de Dios produce en las personas. Exactamente lo que Juan el Bautista está hablando, exactamente lo que Juan el Bautista está diciendo. Si usted revisa el caso ya no de Juan el Bautista, sino del Señor Jesucristo, pues él también era una antorcha que ardía y alumbraba. Recuerde que primero alumbra y después arde. Pero en el caso del Señor Jesucristo es que cuando él hablaba, la gente se arrepentía. ¿Por qué? Porque él hablaba de arrepentimiento. Pero también cuando él hablaba, la gente se sanaba. ¿Por qué se sanaba la gente? Y cuando él hablaba, la gente se liberaba, o sea, era exorcizada de sus demonios. ¿Pero por qué la gente se liberaba? ¿O por qué quedaba exorcizada de sus demonios? Responda usted aquí, por favor, por si hay alguien que todavía no haya captado la idea, para poder pasar aquí a otras citas bíblicas. Responda usted. Porque en el caso del Señor Jesucristo, usted nota, pues, a su alrededor el ardor del Espíritu Santo, causando el arrepentimiento en las personas, pero también causando sanidad en las personas, pero también causando liberación en las personas y también causando pues un montón de cosas impresionantes en las personas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y lo tiene que usted que relacionar con Juan 5:35, en la antorcha que ardía y alumbraba. A ver, acaba usted de decir, esos efectos los tenía Juan el Bautista en su ministerio porque Juan el Bautista se enfocaba únicamente a hablar de eso, ¿cierto? Si usted revisa los efectos del ministerio del Señor Jesucristo eran otros, o eran más amplios, más grandes. ¿Por qué? Porque, sí, todo lo que está diciendo, pero debemos ser sumamente puntuales. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Estamos hablando del Señor Jesucristo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ojo lo que usted está diciendo. Mire, ojo lo que usted está diciendo. Mire, ojo lo que usted está diciendo. Porque usted está diciendo que en el ministerio del Señor Jesucristo aparecían las sanidades y aparecían las liberaciones, porque todo eso es consecuencia del pecado. Y usted tiene razón hasta cierto sentido. Entonces, como Jesucristo hablaba de arrepentimiento, pues no solamente la gente se arrepentía, sino que también se sanaba y se liberaba. Eso es cierto hasta cierto punto. Pero yo le pregunto a usted, si Juan el Bautista también hablaba de arrepentimiento y también hablaba de suelten los pecados, no pequen más, y la gente se arrepentía, ¿por qué en el ministerio de Juan el Bautista la gente, aparte de arrepentirse, también por qué no se sanaban y por qué no se liberaban? Ah, buena pregunta, ¿cierto? Si usted lee, y esto no lo ha dicho a nadie, si usted lee las palabras de Jesús, los sermones de Jesús, se va a dar cuenta que Jesús, aparte de hablar de arrepentimiento, o en la medida en que iba hablando de arrepentimiento, en esa misma medida él iba hablando de qué otras cosas. En la medida en que el Señor iba hablando de arrepentimiento, en esa misma medida el Señor iba hablando de otras cosas. Tiene que ser puntual. Es que yo fui puntual, fui exactamente puntual, fui preciso en la pregunta. Gracias, hermanita Marta León. Es que el Señor Jesucristo, en la medida en que iba hablando de arrepentimiento,
En esa misma medida iba hablando de sanidad. Y en esa misma medida iba hablando de liberación. Porque dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Se acuerda? Y estaba hablando de él mismo. Tenéis muy bien. Entonces era una prédica integral. Yo le pregunto a todos, ¿qué significa para usted prédica integral? ¿Qué es eso de una predicación integral? Alguno responderá, pues que integra, que integra, que integra. ¿Y qué es integrar? ¿Cuál sería la respuesta para esta pregunta? Prédica integral. Integral es que integraba, o sea, que unía, que asociaba, que relacionaba todo lo relacionado con el propósito de Jesucristo al venir a esta tierra y morir en la cruz del Calvario. ¿Que va todo incluido? Ahí está. Sí, pero todo incluido con respecto a qué. El apóstol Pablo dijo claramente que él predicaba todo el consejo de Dios, todo el consejo de Dios, no solamente una partecita, todo el consejo de Dios. Mire, el ministerio de Juan el Bautista no se produjeron sanidades porque él no hablaba de sanidad. En el ministerio de Juan el Bautista no se produjeron exorcismos porque él no hablaba de liberación. En el ministerio de Juan el Bautista se producían arrepentimientos y muchos porque él se limitaba a hablar de arrepentimiento. Y es un muy buen tema, es un excelente tema, claro que sí. Y es el propósito para el cual Dios lo llamó. Pero en el caso del Señor Jesucristo, el tema es que Cristo hablaba de todos los temas. Muy bien, Denis, súper conectada, gracias a Dios. Entonces, como hablaba de todos los temas relacionados con su obra redentora en la cruz del Calvario, a eso es que Pablo, repito, se refiere cuando dice que hay que predicar todo el consejo de Dios. O sea, no solamente la parte del evangelio que a mí me gusta, aunque lógicamente uno tiene un llamado especial de parte de Dios para hablar de algo y uno será muy bueno hablando de eso, pero uno de todos modos tiene que ser un experto en todo lo relacionado con la Sagrada Escritura. Porque cuando le pregunten a uno de lo que sea, pues uno puede responder acerca de lo que sea. Entonces yo le pregunto a usted si esto que acabamos de decir, a manera de una introducción grande, si esto está claro, el por qué alrededor de Juan el Bautista se producían arrepentimientos, mientras que alrededor del Señor Jesucristo se producían arrepentimientos, pero también sanidades, pero también liberaciones. ¿Esto está claro? Y usted podría responderme así claramente diciéndome, porque Juan el Bautista se limitaba a hablar de arrepentimiento, mientras que Jesús hablaba de arrepentimiento, pero también hablaba de sanidad, pero también hablaba de liberación. Ahora, ¿qué tiene esto que ver con usted y conmigo? Ahí cuando hacemos la aplicación, pues entonces nos damos cuenta que, Juan el Bautista era una antorcha que ardía y alumbraba. También el Señor Jesucristo era una antorcha que ardía y alumbraba. Y la voluntad de Dios para con todos nosotros es que nosotros, usted y yo, seamos también antorchas que arden y alumbran. Porque es de la única manera, de poder comprobar para nosotros mismos y demostrarle a este mundo que el Evangelio funciona. El tema es que si yo ni hablo del Evangelio, ni hablo de la palabra de Dios, mire esto, el tema es que si yo ni hablo del Evangelio, si yo ni hablo de la palabra de Dios, pues yo no estoy alumbrando. Si no estoy alumbrando, no ardo. Primero alumbro, después ardo. Perdón. Y espero eso esté claro. Juan el Bautista era insistente con el tema de arrepentimiento. Insistente, persistente. Y no cambiaba el tema. ¿Qué se producía a su alrededor? Eso mismo. De Juan el Bautista aprendemos la insistencia en poner la palabra de Dios en nuestras bocas, y dígala, y refiérala, y predíquela, y anúnciela, y comuníquela, y alumbre, y dígala, y comuníquela, y predíquela, y confiésela, y declárela, y diga, y dése cuenta que las cosas comienzan a pasar, comienzan a ocurrir. Esto no es una predicación esporádica, no.
Esto tampoco es una confesión esporádica o intermitente, no. Cada vez por ahí que se acuerde, no. Esto es una predicación, es una anunciación, es una publicación de la palabra de Dios que se hace de manera frecuente, de manera constante, sin soltarla, sin tregua. Y en la medida en que usted la diga y en la medida en que usted alumbre, ahí mismo comienza a arder. A arder. Revisamos otros casos. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Hechos 2. Por favor. Gracias. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. A partir del versículo 14. A partir del versículo 14. Hechos 2, 14. Me avisa. Ya. Listo. Ok. Aquí usted encuentra desde el versículo 14. Desde el versículo 14 y hasta el versículo 36. Del 14 al 36. Encuentra lo que se conoce bíblicamente como el primer sermón de Pedro. Y es el primer sermón de Pedro, él estando lleno del Espíritu Santo. Porque recuerde que el derramamiento del Espíritu Santo se da en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos 1, 2, 3 y 4. El Señor Jesucristo ya había ascendido al cielo, es lo que nos cuenta Hechos de los Apóstoles, capítulo 1. Así que el Señor se va y el Espíritu Santo viene. Y el Espíritu Santo viene y llena a los creyentes, y ahora los creyentes tienen que funcionar como funcionó en el pasado Juan el Bautista, funcionar como funcionó en el pasado el Señor Jesucristo, funcionar de la misma manera. ¿Funcionar como qué? Regáleme la palabrita esa de Juan capítulo 5, versículo 35, que es la palabrita en cuestión, porque Juan el Bautista lo fue, el Señor Jesucristo lo fue, ahora le toca el turno a los otros. ¿Y los otros quiénes son? Pues Pedro y compañía, Pedro y de ahí en adelante. ¿Cuál es la palabrita? Oiga, pero no deje solamente a Denise, parece que solamente Denise se hubiera conectado. Ahora, a propósito, aquí entre nos, aquí como en familia, ¿no? En la casa. Y yo le agradezco a usted la consideración y, bueno, que se logre poner en los zapatos del otro, en este caso, mis zapatos. Pero si se da cuenta usted que hay hermanos bien sinvergüenzas. Hay hermanos en Cristo bien sinvergüenzas, mire, que ni porque fuera virtual, ¿sí se da cuenta? ¿Sí se da cuenta? Hablando aquí y como alumbrando un poquito para que arda, o sea, cumpliendo con la función de antorcha, ¿sí se da cuenta usted? Ni porque fuera virtual, o sea, no me congrego presencialmente, me congrego cada vez que llueve para arriba, y cuando me la ponen en la mano que es virtual, tampoco. Y vuelvo y se la repito. A ver, que quizás yo de pronto esto después lo escuche. Estoy hablando del hermano del cristiano sin vergüenza, así. El que no se congrega o se congrega cada vez que llueve para arriba. Y cuando me la ponen virtual, me la ponen en la mano, me la ponen ahí, que mejor dicho, a ver, yo como que me siento en mi cama un domingo, Dios mío, haciendo frío, lloviznando, y le dio porque culto presenciando, qué maravilla. Alguno dirá, gracias a Dios, ahí con la cobijita puesta, sí, la tiene ahí en la mano, y ni eso, así de sinvergüenzas son muchos cristianos, son muchos creyentes. ¿Qué tenés? Ok, entonces te va a preguntar, ¿qué fue Juan el Bautista? Que después fue Jesucristo, y ahora le corresponde a Pedro y de ahí en adelante a toda la compañía de discípulos, y usted lo está diciendo, antorcha. Sí, antorcha. Bueno, antorcha que arde y alumbra, muy bien, las dos cosas. Ok, muy bien. Sí, muy bien. Hay individuos que consideran que no tienen necesidad ni de Dios ni de su palabra. Ok. Perdóname la tosedera, usted entenderá. Ok.
Entonces, aquí encontramos lo que es el primer sermón de Pedro. Sermón. Si hablamos de un sermón, entonces Pedro, ¿qué comienza a hacer? Pero recuerde, todo ahí como con la cabecita en Juan 5:35. Si hablamos de un sermón, aquí Pedro, ¿qué comienza a hacer? Porque es un sermón. Entonces, como es un sermón, pues entonces Pedro comienza, Denis, pero que es súper impresionante, muy bien. ¿Se dan cuenta que todas las respuestas, las primeras respuestas las está dando Denis? Démosle gracias a Dios por la vida de Denis. De verdad, si puede colocar ahí como, a ver, no sé, un gorrito de fiesta, unas manitos aplaudiendo o alguna cosa así, ¿sí? Para darle gracias a Dios por la vida de Denis, pues de verdad, gloria a Dios. O sea, se manda con la pregunta y está perfecto. No quiere decir que el resto no. Lo que quiere decir es que está súper conectadísima, súper despierta. No le pregunto si a esta hora ya se bañó. Me imagino que sí, porque si está tan despierta es porque se bañó y con agua fría. Gloria a Dios por la vida de Denis. Muy bien. Estaba yo preguntando, perdón, aquí yo subo el chat. Estaba aquí yo preguntando. Entonces, si Pedro comienza a predicar, quiere decir que comienza a hacer ¿qué? ¿A hacer qué? Según Juan 5:35, no se salga de ahí, comienza a hacer ¿qué? ¿A hacer qué? Excelente, a alumbrar. A alumbrar. Ok, que lo haga Juan el Bautista. No, es que Juan el Bautista le cortaron la cabeza ¿hace cuánto, Pedro? Entonces que lo haga el Señor Jesucristo. No, pero si Él acaba de ascender a los cielos, ¿cómo le pedimos al Señor Jesucristo que lo haga? Entonces, ¿a quién le toca hacerlo? Pues imagínese a quién le toca hacerlo. Responda como si usted fuera Pedro, por favor. Imagínese a quién le toca hacerlo. Juan el Bautista ya no está, Jesucristo ya no está, entonces ¿a quién le toca hacerlo? A Pedro responderá y dice, a mí, pues ¿a quién más, Pedrito? Pues lógicamente a usted. ¿Sí? Y usted es el Pedro en esta mañana, ¿sí? Usted es el Pedro al cual el Señor Jesucristo le está hablando. Me toca a mí. Entonces, ¿qué me toca comenzar a hacer? Alumbrar. Entonces aquí usted encuentra el primer sermón de Pedro. Oiga, ojo, es un sermón. Es un sermón. Y el sermón dice así, yo lo voy a leer apenas, pero me voy a detener en algunas partes para que usted capte de qué está hablando Pedro, ¿sí? Y en la medida en que yo me detenga y haga un énfasis, usted me va a comenzar ahí a escribir, el tema es este, está hablando de esto, está hablando de esto. A ver, comienzo yo a leer. Mucha atención, por favor. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. O sea, vamos a alumbrar entonces. Porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. ¿De qué está hablando? Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mi siervo y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu. ¿De qué está hablando? Y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo, señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto, y todo aquel que invocar el nombre será salvo. Ahí ya van dos temas. Ojo, por favor, yo estoy haciendo unas pausas. Y ahí es cuando usted comienza a escribir. Las pausas pues le están dando a usted como la temática del sermón de Pedro. Versículo 22. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta
y sabiendo que con un juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Hasta ahí llega el sermón de Pedro. ¿Cuáles son los temas que usted identifica así como a simple vista? Anuncia el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento, especialmente el derramamiento del Espíritu Santo y la salvación a través de Cristo por medio de su muerte y resurrección. ¡Ah, qué maravilla! Ya, gracias, pero ya contestaron. Muy bien. Anuncia el cumplimiento de las profecías. Sí, claro, es que solo Denis no se podía, ¿no es cierto? No, si yo también ya me bañé. Ok, entonces anuncia el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento, especialmente en el derramamiento del Espíritu Santo. Y la salvación a través de Cristo por medio... Uy, no, pero qué cosa tan espectacular. Pero eso es como para enmarcar, Dios mío. Vuelvo y lo leo. Anuncia el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento, especialmente dos cosas: en el derramamiento del Espíritu Santo y la salvación a través de Cristo por medio de su muerte y resurrección. Sencillamente espectacular. Así está. Así está. Mire, tan contundente la respuesta que los demás dijeron: yo no quiero responder nada. Me agarré que me produce la tos. Pero dése cuenta, se echaron para atrás. Se echaron para atrás. Sería una copia ya. Ay, Dios mío. Bueno, ¿qué hacemos? Ahí son las cosas. Ella lo dijo todo. Oh. El Espíritu Santo con ello le abrió los ojos. Sí, tenemos salvación y redención. Bien. La salvación de profetizar en el sacrificio del Señor Jesucristo. Muy bien, listo. Ahora, pregunta. Si ese era el tema del sermón de Pedro, de esa manera él iluminó, ¿qué esperamos que ocurra a continuación cuando la obra del Espíritu Santo comience a arder? Ya alumbró, y ese fue el tema de su predicación. Ahora, cuando comience a arder, ¿qué hará el Espíritu Santo? Buena pregunta. ¿Qué hará? Pues saque la conclusión de Juan el Bautista, saque la conclusión de Jesucristo, ahora saque aquí la misma conclusión. ¿Qué hará? No, ya alumbró. Estamos diciendo que ya alumbró, porque ya predicó. A continuación tiene que arder. Al arder, ¿qué hará? ¿Qué hará? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero exactamente qué? Ojo que estamos generalizando. Las generalizaciones, cuando me están poniendo todo claro, las generalizaciones son groseras. Porque es que si Pedro habló de dos cosas, nos lo acabaron de decir en la respuesta. Una respuesta muy buena. Pues entonces, a continuación, cuando el Espíritu de Dios arda, pues ¿qué será lo que ocurrirá? Mire, quema todo el pecado y hace que el Espíritu Santo descienda y que salvaciones ocurran. Ya, punto. Uy, Dios mío. Esto van ahí reñiditas las dos. Muy bien. Mire, bien. Así tal cual. Si ven, estimados hermanos, los beneficios de bañarse temprano y echarse agua fría un domingo. Broma. Ninguno se lo va a tomar así como a pecho. Quema todo el pecado y hace que el Espíritu Santo descienda y las salvaciones ocurran.
Sí, a ver, pues es que si Pedro está hablando de salvación, pues ¿qué será lo que a continuación va a ocurrir? Si Pedro está hablando del descenso del Espíritu Santo o la llenura del Espíritu Santo, pues ¿qué será lo que a continuación va a ocurrir? Usted no puede decir milagros, no, porque eso quiere decir que no está entendiendo nada de lo que estamos diciendo. Lo que estamos diciendo, a ver, en otras palabras, es que el Espíritu Santo hace exactamente lo que dice. A ver si así. En este caso, el Espíritu Santo va a hacer exactamente lo que dijo a través de la boca de Pedro. Más profundo, el Espíritu Santo va a hacer a continuación lo que dijo a través del sermón pronunciado por la boca de Pedro. O sea, ocurre lo que se está predicando. ¿Sí? ¿Así? ¿Así? Si Pedro no habla de arrepentimiento, pues no espere que la gente se arrepienta. Si Pedro no habla de la llenura del Espíritu Santo, pues no espere que la gente sea llena del Espíritu Santo. ¿Me estoy haciendo entender? Si Pedro no habla de sanidad, pues no espere que la gente se sane. Si Pedro no habla de liberaciones, pues no espere que la gente se libere. ¿Me estoy haciendo entender así? Ahora, como esa antorcha ya fue Juan el Bautista, esa antorcha ya fue Jesús, esa antorcha ya fue Pedro, ahora me toca hacer a mí la antorcha, pues usted no espere que ocurran cosas si no habla. No espere que ocurran cosas si no dice. No espere que ocurran cosas si no profiere con su boca. Mire lo que dice a continuación, versículo 37. Al oír esto, ¿al oír qué? Al oír el sermón de Pedro. ¿Y de qué hablaba el sermón de Pedro? Pues básicamente de dos cosas. Si quiere saber exactamente de qué, busque la respuesta de la ingeniera Gladys y se va a dar cuenta. Al oír esto, se compungieron de corazón. Uy, compungir el corazón. ¿Qué significa un corazón compungido? Se me compungió el corazón. ¿Qué significa eso? Compungido el corazón. ¿Qué es un corazón compungido? Una palabra que ya casi no se usa, ¿no? Entró en desuso, pero aparece en el diccionario. Compungir. Compungir significa, a ver, ¿dónde está la respuesta de Magnori, Cecilia Maya, Walter, Germán, Marta, León, Henry, Diva, Natalia, Denis, Liliana, Zoila, María Sánchez, Edith? ¿Dónde está la respuesta de Ingrid? ¿Dónde está la respuesta de los demás? Un corazón compungido, según el diccionario, es un corazón apretado. Se me apretó el corazón. Y cuando dice que se le apretó el corazón, quiere decir que le dolió el corazón. O sea, hubo una reacción en el corazón, una reacción en la parte emocional del individuo. Que les dolió, bien. Ahora, se les compungió el corazón, pero es que estos, de los cuales se dice en el versículo 37, que se les compungió el corazón, son los mismos que se estaban burlando. Mire, versículo 13. Más otros burlándose decían, están llenos de mosto, porque decían que los discípulos estaban borrachos por los efectos de la llenura del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo es que pasaron del versículo 13, en donde se están burlando, al versículo 37, en donde tienen compungido el corazón? Explíqueme eso, hágame el favor. ¿Cómo es que un individuo que se está burlando de las cosas de Dios, ahora el corazón se le está compungiendo por las mismas cosas de Dios? Pero ¿cómo ocurre eso? ¿Quién lo está haciendo? ¿Cómo se llama eso en la Sagrada Escritura? Esa es la obra del Espíritu Santo. Muy bien. ¿Cómo se llama esa obra del Espíritu Santo? Según Juan capítulo 5, versículo 35, ya es la obra aplicada al corazón. O sea, ya la obra aplicada al individuo que está escuchando la palabra. ¿Cómo se llama esa obra? Según Juan capítulo 5, versículo 35. Se llama, ya están respondiendo. Qué pena, pero ya Denise había contestado. El Espíritu Santo comenzó a arder en sus corazones. O sea, ardor. Compungir, apretar, o sea, les comenzó a arder en el corazón. De esa manera se convierte un burletero en una persona compungida de corazón. Pero dése cuenta que entre la burla, versículo 13, y
el compungir el corazón del versículo 37, hay algo. ¿Qué es lo que usted encuentra entre la burla del versículo 13 y el corazón compungido del versículo 37? Pues lo que usted encuentra entre el versículo 14 y el versículo 36. ¿Y qué es lo que encuentra? No, vamos por partes. Algunos responden de todo a ver si adivinan algo. Esto no es adivinación, espíritu de adivinación, fuera. ¿Qué es lo que usted encuentra entre el versículo 13 y el versículo 37? Pues lo que está entre el versículo 14 y el versículo 36. ¿Y qué es lo que usted encuentra entre el versículo 14 y el versículo 36? Pues si usted lee, lo acabamos de leer, se va a dar cuenta que lo que encuentra en esos versículos es predicar, Germán. Muy bien. Qué bueno, Germán. Qué bueno, Germán. Ok. Primero, alumbra la palabra. Pues que acabamos de leer, mi estimado hermano. ¿Sí ve? El agüita es buena. Sí ve, acabamos de leer versículo 14 al 36. Nos tomamos el trabajo. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Pues lo que está pasando ahí es que Pedro está predicando. Y Pedro predicó de dos cosas, ¿cierto? Muy bien, y al predicar de dos cosas, entonces los burleteros del versículo 13 se convirtieron en los del corazón compungido del versículo 37. ¿Me estoy haciendo entender? Pero bueno, mire, he preguntado muchas cosas aquí y algunos dele con que alumbrar y arder y alumbrar, arder. No, pero espere, que estamos tratando de especificar. Estamos tratando de puntualizar otra vez para que quede claro en todos. En el versículo 13 la gente se está burlando de las cosas de Dios. En el versículo 37 la gente está compungida en su corazón, o sea que ya no se están burlando. En el versículo 37 hay una obra del Espíritu Santo en el corazón de las personas que se llama ardor. Pero antes de arder, usted encuentra que desde el versículo 14 hasta el versículo 36, alguien tuvo que alumbrar. O sea, alguien tuvo que predicar. Alguien tuvo que predicar. Hay puntualito cómo se tiene que predicar. La predicación de la palabra. ¿Qué se tiene que hacer? ¿Qué se tiene que hacer con los burleteros? Alúmbrenles. Alúmbrenles. Alumbre y siga alumbrando. Que el Espíritu de Dios comienza a obrar allá en su interior y les compunge el corazón. Entonces mire que hay una obra doble del Espíritu Santo, como usted se puede dar cuenta. Hay una obra a través de Pedro y hay una obra en los burleteros. La obra a través de Pedro es la obra de alumbrar. La obra en los burleteros es la obra de arder. Es el Espíritu de Dios obrando en el predicador, a través del predicador, dando la luz. Y es la obra del Espíritu Santo, teniendo como base esa palabra, ahora causando un efecto en el corazón de las personas. ¿Está clarito o no está clarito? Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, note, varones hermanos, ¿qué haremos? Y mire cómo llaman a Pedro hermano. Hermano, pues en el versículo 13 le estaban diciendo: ese está hincho. Y en el versículo 37 lo están tratando de hermano. Mire el cambio tan tremendo. Varones hermanos, ¿qué haremos? O sea, ¿qué hago? Usted me acaba de decir que yo maté a Jesús. Y sí, yo maté a Jesús. Pero usted ya está convencido que mató a Jesús. Sí, yo estoy seguro que fueron mis pecados los que mataron a Jesús. Pero ¿cómo convertimos al burletero en una persona convencida de sus pecados? No, eso lo hace Dios. Pero lo hace Dios cuando el cristiano alumbra. Si el cristiano no alumbra. Ahora, mire esto. Otra vez yo hago el énfasis.
No alumbra quizás porque no tiene luz, y no tiene luz porque no tiene nadie que le predique la palabra de Dios. Pues en su caso y en el mío, pues no es así. Gracias a Dios en este ministerio no es así. Aquí hay alguien que le puede predicar el lunes, el martes, el miércoles y el viernes. Cuando hay ayuno también, el sábado, ¿cierto? Y todos los domingos, presencial o virtual, así sea en el lecho de incapacidad. Entonces hay individuos, y vuelvo y digo yo, sin vergüenzas. Y esto hay que decirlo así, y cáigale el guante a quien le caiga en esta mañana, que tiene la clase del lunes, la clase del miércoles, la clase, el culto domingo, nada. ¿A qué sinvergüenza le está hablando el Señor esta mañana? Nada. Pero es que no le sirve ni virtual, ni presencial, ni virtual, nada. No se llena de luz. ¿Cómo quiere ser luz? Y pasan los años y dice, es que no me siento capacitado para predicar. Obvio que no estoy capacitado para predicar, porque ha despreciado toda la luz que el Señor le ha ofrecido. Y la Biblia dice, busca a Jehová mientras que pueda ser hallado. Pues yo, ¿por qué necesito tanto conocimiento? Pues porque afuera hay mucho perdido. Necesita mucho conocimiento porque afuera hay mucho perdido. Si no lo quiere hacer por usted, porque le gana la pereza, hágalo por los que están a su alrededor. Porque cuando ellos comiencen a preguntarle un montón de cosas de la Biblia, usted no quede como un ignorante. Eso en Hechos capítulo 2. Ahora, en Hechos capítulo 10, búsquelo por favor, Hechos capítulo 10. A partir del versículo 33, me avisa por favor, Hechos 10, 33. Ok, si estamos en Hechos 2, pues es el primer sermón de Pedro y estamos en Jerusalén. Si estamos en Hechos 10, pues es la primera predicación de Pedro, pero a los gentiles. O sea, en Hechos 2, la primera predicación de Pedro a los judíos. Y en Hechos 10, la primera predicación de Pedro a los gentiles. Aquí está en casa de un individuo gentil romano llamado Cornelio. ¿Se acuerda de la historia? Cornelio lo mandó a llamar. ¿A quién? A Pedro. ¿Para qué? Pues leamos. Va desde el versículo 33. El versículo 33 dice, así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí, note, en la presencia de Dios, para oír todo lo que Dios te ha mandado. Esas son palabras de Cornelio. Bueno, Pedro, gracias a Dios que usted vino. Y pues como se puede dar cuenta, tengo la casa llena, invité mucha gente. Y estamos aquí en la presencia de Dios listos para oír todo lo que usted nos diga. Para oír. Eso ya obliga a Pedro ¿a qué? Porque si hay una casa llena de gente que está lista para oír, pues eso obliga a Pedro a, excelente Natalia, eso obliga a Pedro a hablar. Eso obliga a Pedro a predicar. Eso obliga a Pedro a, regáleme la palabra de Juan capítulo 5, versículo 35. La palabra, una sola, no me vuelva a regalar la frase completa. Algunos como que me escriben a cada rato el versículo. No, eso obliga a Pedro ¿a qué? Eso obliga a Pedro a alumbrar. Muy bien, la tiene clara, la cogió, la agarró muy bien. La palabra de Juan 5:35, a alumbrar. Eso obliga a Pedro a alumbrar. Pedro se dio cuenta del efecto que causó cuando alumbró en Jerusalén en Hechos 2. Ahora estoy en casa de unos gentiles. ¿Será lo mismo? ¿Será lo mismo o no será lo mismo? ¿Qué dice usted? Pues el predicador es el mismo, pero el público no es el mismo. ¿Será que cambia porque el público no es el mismo? ¿Será que cambia por qué? Porque el favoritismo está para con los de Hechos 2, pero quizás no para con los de Hechos 10. ¿O aquí la clave se encuentra es en dónde? ¿En el predicador que sea Pedro o en el público que sean judíos? ¿En el predicador que sea Pedro o en el público que sean gentiles? ¿O la clave se encuentra es en dónde? ¿Cuál es la clave del asunto? Porque ya eso lo hizo Juan el Bautista y se fue. Después lo hizo Jesús y se fue. Después lo hizo Pedro. ¿Cuál es la clave entonces? Entonces la clave no está en que lo haga ni Juan el Bautista, ni Jesús, ni Pedro.
Y la clave tampoco es el público al cual usted se está dirigiendo. Entonces la clave está es en lo que usted está, ¿qué? En lo que Juan el Bautista, ¿qué? Y estoy señalando mi boca, la tiene muy fácil. En lo que Jesucristo, ¿qué? Y sigo señalando mi boca. En lo que Pedro, ¿qué? Y sigo señalando mi boca. En lo que habla, o sea, en lo que se dice, en lo que se expone, en lo que se predica. El evangelio es uno. Ponga el evangelio en la boca de Juan el Bautista, va a servir. Ponga el evangelio en la boca de Jesucristo, va a servir. Ponga el evangelio en la boca de Pedro, va a servir. O sea, que dése cuenta que aquí el predicador puede ser cualquiera. Lo que no puede ser cualquiera es el evangelio. Dese cuenta que el auditorio, o sea, el público, puede ser cualquiera. Lo que no puede ser cualquiera es el evangelio. Cualquier predicador sirve, cualquier público sirve. Lo que no puede ser cualquier cosa es el evangelio que se predica. ¿Qué va a ir a decir allá? Cualquier cosa. No, eso no le sirve. Que vaya cualquier persona y que le hable a cualesquiera personas. Pero el evangelio debe ser puro, exacto, uno, auténtico, original, sin cambiarle, sin añadirle, sin quitarle, sin adulterarlo. ¿Está claro o no está claro? Entonces aquí, dése cuenta, pues, para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, pues abriendo la boca porque es que no podía hacer otra cosa, ¿no? Estamos aquí sentados a ver usted qué nos viene a decir. Bueno, pues abriendo la boca dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Ah, mire que lo está diciendo. O sea que a Dios no le importa el auditorio, dése cuenta. A Dios no le importa el pueblo, el público, en el sentido, ojo, porque cualquiera que se conecte a esta parte del sermón dirá que es que a Dios no le importa la gente. No, eso no es cierto, yo no estoy diciendo eso. Que a Dios no le importa la clase de personas que se sientan ahí al frente. El evangelio le funciona a todo aquel que lo cree. Eso es lo que estoy diciendo. Sino que en toda nación se agrada el que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea después del bautismo que predicó Juan. Cómo Dios ungió, note, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo, otra vez con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Dese cuenta la temática. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. A ver qué tan aplicadito y concentradito está usted. En este caso está Pedro hablándole ahora a los gentiles. ¿De qué les predica? Si usted cae en cuenta, se va a dar cuenta que Pedro les está hablando de exactamente las mismas dos cosas que le predicó a los judíos. Porque les habla del Espíritu Santo, versículo 38. Y les habla del arrepentimiento y perdón de pecados. Versículo 43. ¿Cae en cuenta usted eso? ¿Se da cuenta que lo que predica Pedro es lo mismo? Lo mismo que predicó en Hechos 2 es lo mismo que predica en Hechos 10. Lo mismo. El predicador, ese puede ser Juan, puede ser Jesús, puede ser Pedro, puede ser Pablo, puede ser Juan, puede ser cualquiera. Ok. El público, pues pueden ser judíos, pueden ser gentiles. No importa. Pero el evangelio debe ser el mismo. Analice y se da cuenta, Pedro está predicando lo mismo. Ahora, si Pedro está predicando, quiere decir que Pedro está alumbrando. A continuación, estimados hermanos, ¿qué esperamos que haga el Espíritu Santo? Pues lo que esperamos que haga el Espíritu Santo es que arda. ¿Se acuerda que primero se ilumina y después se arde? Lo que esperamos es que a continuación arda. Ok, arda, ¿cómo así? Sí, que haga lo que está diciendo a través de la boca del sermón de Pedro.
Ok, ¿será que lo hace o será que no lo hace? Lea el versículo 44, léalo usted y dígame con qué se encuentra. Por favor, gracias. Versículo 44 y dígame con qué se encuentra. ¿Y qué le llama la atención del versículo 44? Dígame, por favor. ¿Qué encuentra en el versículo 44? ¿Y qué le llama la atención del versículo 44? ¿Con qué se encuentra? Con el derramamiento del Espíritu Santo. ¿Con qué se encuentra? ¿Y qué le llama la atención? A ver, leo. ¿Qué se encuentra? Que el Espíritu Santo ardió, derramamiento del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo siempre obra respaldando la palabra. ¿Con qué se encuentra? Que el Espíritu Santo cayó sobre ellos, o sea, ardió, que la obra del Espíritu Santo se manifestó. ¿Con qué se encuentra? Nuevamente el Espíritu Santo obrando en los que oyen el Evangelio, aún sin Pedro haber terminado la prédica. Natalia, genial. Aún sin Pedro haber terminado la prédica. Se lo repito, aún sin Pedro haber terminado la predicación. ¿Con qué se encuentra? Se encuentra con que Dios no hace excepción de personas, que el Espíritu Santo llena a los que estaban, sí. Sí. Es que miren lo que dice el versículo 44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, mientras aún hablaba. O sea, mientras que estaba haciendo ¿qué? Palabra de Juan 5:44, por favor. De Juan 5:35, perdón. Mientras aún hablaba ¿qué? Mientras que Pedro aún hacía ¿qué? Sí, también. Mientras que... Entonces eso es lo que no puedo hacer porque nada que la garganta duele, hay tos. Bien, mientras que Pedro está alumbrando, o mientras que el Espíritu de Dios está alumbrando a través de la boca de Pedro, el Espíritu de Dios al mismo tiempo en los presentes comenzó ¿a qué? Ahora. Muy bien, comenzó a arder. Excelente, señora Zoila. Excelente, Marta León. Muy bien. Ya sé que hay 3 hermanas que ya se bañaron. No más chiste porque viene la tos. Bien. Mire, mientras que lo hacía, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Ahí está, haciendo. Ahora mire que lo sigue haciendo. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. ¿Por qué se quedaron atónitos? Pues porque eran judíos y creyeron que eso era solamente para los judíos y no para los gentiles. Pero aquí usted se da cuenta que es que a Dios no le importa quién predique ni a quién se le predique. Lo que importa es lo que se predica. Y con agua fría, muy bien. Versículo 46, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Versículo 47, mire lo que sigue. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Versículo 48, y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Bautizado. Recuerde que solamente se bautiza que se ha arrepentido de los pecados y ha creído en el Evangelio. O sea, ¿qué pasó ese día en la casa de Cornelio? Pues la gente se arrepintió de los pecados, pues la gente creyó en el Evangelio y la gente fue llena del Espíritu Santo. ¿Por qué? Pues porque el sermón de Pedro era: arrepiéntase de sus pecados, crea en el Evangelio
y sea lleno del Espíritu Santo. ¿Y qué hizo el Espíritu Santo? Pues los convenció de pecado y les concedió el arrepentimiento, les concedió una medida de fe para que creyeran en Jesucristo y los llenó del Espíritu Santo mientras que ellos escuchaban el sermón de Pedro. ¿Qué hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo hace exactamente lo que sale por la boca de Pedro. Antes, ¿qué hizo? El Espíritu Santo hizo exactamente lo que salió por la boca de Jesús. ¿Y antes qué hizo? El Espíritu Santo hizo exactamente lo que salió por la boca de Juan el Bautista. Ok, y en su caso, y aquí ya voy terminando, y en su caso, le acabo de dar una frase mencionando a 3 individuos diferentes, Pedro, Jesús y Juan. Y en su caso, tendrá usted que decir, el Espíritu Santo hace exactamente lo que sale por mi boca. Así es. El Espíritu Santo hace exactamente lo que Él mismo habla a través de mi boca. Exacto. ¿Qué es lo que tiene que hacer usted? Rendirle su boca, rendirle su palabra al Espíritu Santo para que sea a través suyo que el Espíritu Santo ilumine, y en la medida en que Él ilumina, Él mismo arde. Pero si no ilumino, es porque falta luz, ¿será? Y falta luz teniendo ese ofrecimiento gratuito de todos los días, de tanta luz que nos da nuestro Señor. Entonces, en algunos casos, en algunas iglesias, en algunas congregaciones, no está. La gente no alumbra, pues porque es que el conocimiento que les dan desde el altar es una vergüenza. Pero en este caso, en esta congregación, en este ministerio, ¿sí? Si la gente no se llena de ese conocimiento, es por pura sinvergüencería, desfachatez y descaradez. Amén. Y si quieres saber más de esto, pues no se pierda el próximo culto presencial, con todas las de la ley, alabanza, adoración, con bombos y platillos dentro de 8 días, con fuerzas renovadas y la salud y todo eso. Pero esperamos, bañados, uy sí, por favor, eso sí les pido, por favor, bañados, y les pido por favor a todos congregarse, ¿sí? Es que de verdad, y esto no es para todos, mire, Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, y con esto voy terminando. Algunos tienen la sana costumbre de congregarse, otros una rogadera y una empujadera para que se congreguen, ¿sí? O sea, una banca que se alista desde las 5 de la mañana para que el hermano venga y congréguese, y no viene, y la excusa tan ridícula que no se la cree ni la misma persona que está sacando la excusa. Bendito Dios, eres tan bueno, tan maravilloso, tan grande, tan extraordinario, Señor. Nos haces entender tu maravillosa palabra, Señor. Eso de antorchas que ardían y alumbraban, Señor Dios, hablándonos de Juan el Bautista, de Jesús, de Pedro, ahora aplicado a nuestras propias vidas, Santísimo Señor, nos damos cuenta, mi Dios, de que basta con rendir mi lengua, rendir mi boca, Señor Dios, a tu propósito, a tu obra. Y tú obras de una manera espectacular, no solamente a través de mi vida alumbrando, sino en la vida de las personas a las cuales yo les predico, ardiendo, Señor. Arde en cada uno, Señor Dios. Obra en cada uno, bendito Dios. Porque si este fue el sermón de esta mañana, pues entonces el resultado será convertir a cada persona que escuchó esta palabra en una antorcha que arde y alumbra. Convierte a cada persona, Señor Dios, que se conectó a este culto virtual en una antorcha que arde y alumbra, Señor Dios. Te lo pido, te lo suplico en el nombre del Señor Jesucristo. Sé que lo haces, sé que obras así de esa manera, mi Dios. Te ruego por cada persona, mi Dios, bendito, que hace parte de esta casa, hace parte de esta familia, mi Dios, que hace parte de este plenitud, mi Dios. Que independiente, Santísimo Dios, cuáles son las condiciones y cuáles sean las formas, mi Dios, pues ahí están pegados, Señor. Así les quede cerca, les quede lejos, así les quede muy fácil, como a través de un clic, un botón en un dispositivo electrónico, así les quede difícil desplazándose, mi Dios,
pero ahí están. Yo te doy gracias por ellos y yo te doy gracias por la persona que se congrega, la persona que se conecta, la persona que está haciendo la obra, la persona que está alumbrando, que está iluminando, la persona que está diezmando, que está ofrendando, la persona que sostiene este ministerio con su aporte económico, que no saca el cuerpo, que no condiciona la obra, Señor, sino que más bien es consciente de la obra, Señor Dios, que se ha venido haciendo y que se tiene que seguir haciendo, Señor. Te pido abrir las ventanas de los cielos, derrama bendición sobreabundante sobre cada uno de ellos, el que ora por esta obra, el que ora por este siervo, el que ora por esta tarea, el que se congrega, el que se dice hay culto, allá está, el que se dice hay una actividad, necesitamos ayuda, ahí está, poniendo el hombro. También por la persona que sostiene esta obra con su dinero, con sus finanzas, con sus diezmos, con sus ofrendas, Señor Dios. Aquí nada se cobra, bendito Dios, nada. A menos que sea por allá un encuentro y toque pagar el bus y la estadía, eso es una cosa completamente diferente. Pero lo que hacemos aquí nosotros, mi Dios, se deja a conciencia de la persona. Y la persona debe crecer en conciencia y debe diezmar y debe ofrendar, pero a conciencia, libre, espontáneamente, Señor Dios. Si no es así, Señor Dios, pues tendremos que seguir fabricando tiendas, tenemos que seguir ordeñando vacas. Y probablemente los cultos se vean interrumpidos y probablemente la tarea, Señor, se vea estorbada. Y sin embargo hay que seguir viviendo, hay que seguir pagando arriendo y hay que seguir pagando servicios y hay que seguir teniendo un lugar para que la obra se haga. Alabado sea tu nombre, bendito Dios, por todo eso. Abre las ventanas de los cielos y derrama bendición sobreabundante sobre cada uno de ellos, mi Dios. Sobre cada uno de los que no le tiembla la mano, mi Dios, para poner su dinero dentro de un sobre. No les tiembla la mano, mi Dios, para hacer una consignación, para hacer una transferencia, porque saben que esto lo están depositando más que en mis manos, es en las tuyas, Señor. Y esto se hace para que una obra se pueda seguir haciendo, mi Dios, como se ha hecho a conciencia, de manera limpia y de manera transparente. A ti te consta y a estas personas también les consta. Alabado sea tu nombre, mi Dios. Te los encargo, te pido por esta casa, por esta familia, que pasen el mejor de los domingos, mi Dios, ya que quedaron ahí, probablemente en sus hogares, en sus casas, mi Dios, que logren aprovechar el resto del día de la mejor manera y llenarse de toda la fuerza y de todas las pilas y de toda la energía para el sábado estar en el ayuno y el domingo estar en el culto presencial. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén y gracias.